Antes de comenzar, quiero que te hagas una sola pregunta. Una pregunta sencilla, pero que tiene un peso profundo cuando la piensas de verdad. ¿Qué harías tú si supieras exactamente cuándo dejarás de existir? No algún día, no eventualmente, sino una fecha, un número, una cuenta regresiva que corre cada segundo mientras desayunas, mientras trabajas, mientras ríes con la persona que amas. ¿Vivirías diferente? ¿Amarías diferente? ¿O simplemente te paralizarías incapaz de hacer nada, aplastado por la certeza de lo inevitable? Esa es la pregunta que Plastic Memories te planta en el pecho desde el primer minuto. Y no te la hace con filosofía abstracta, ni con discursos grandilocuentes. Te lo hace ver a través de una chica de cabello plateado con ojos rojos, que sirve té con una sonrisa que se siente profundamente triste, y de un chico de 18 años que se enamora de ella, sin saber todavía que enamorarse de ella, desde el primer momento, es comenzar a despedirse. Plastic Memories es un anime producido por el estudio Doga Kobo, emitido en la primavera de 2015, y compuesto por 3 episodios. Su historia fue concebida por Naotaka Hagashi, el mismo guionista detrás de Saints Gate, lo cual ya debería darte una pista del nivel de crueldad emocional que puedes esperar. Y no es un anime perfecto, tiene sus torpezas narrativas, sus momentos de comedia que no siempre encajan con la gravedad del asunto, sus personajes secundarios que podrían haberse desarrollado más, pero hay algo que hace con una precisión casi quirúrgica, te obliga a sentir el peso del tiempo, no como concepto, como experiencia. Para entender la historia, primero necesitamos entender en el mundo en el que ocurre. Plastic Memories transcurre en el futuro cercano, en una ciudad de aspecto moderno. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para que los seres humanos convivan con androides de apariencia completamente humana. No hablamos de robots metálicos ni máquinas con pantallas en la cabeza, hablamos de entidades que caminan, hablan, sienten, recuerdan, lloran y se encariñan exactamente como lo haría una persona. La empresa que lidera esta industria se llama Psy Corporation, y su producto más avanzado, la ápice de ingeniería de androides, tiene un nombre: los Giftia. Los Giftia son androides cargados con lo que el anime llama almas sintéticas, sistemas de inteligencia artificial tan sofisticados que generan emociones auténticas, memorias acumulativas, personalidad propia. No simulan sentir, sienten. No simulan recordar, recuerdan. Son en todos los sentidos que importan, personas. Y aquí viene la tragedia que vertebra toda la obra. Los Giftia tienen una vida útil de exactamente 81.920 horas, aproximadamente 9 años y 4 meses. Cuando ese reloj interno llegue a cero, comienzan a experimentar lo que la obra llama degeneración de la personalidad. Pierden sus memorias, su identidad, su reconocimiento de las personas que aman, y en una fase más avanzada, se convierten en lo que se conoce como wanderers, errantes, entidades sin conciencia con fuerza y velocidad sobrehumanas, capaces de violencia extrema, completamente desconectados de todo lo que fueron. La persona que existía dentro del Giftia, en términos prácticos, ha muerto. Lo que queda es solo un cuerpo, vacío y muy peligroso. Por esta razón, Psy Corporation opera un departamento interno llamado Terminal Service, cuya función es localizar a los Giftia próximos a su fecha de expiración y realizar su recuperación antes de que el deterioro comience. Es un trabajo que en apariencia suena administrativo, pero en la práctica es uno de los trabajos más emocionalmente devastadores que se puedan imaginar, porque los Giftia no viven solos, viven con familias humanas que los han adoptado como miembros del hogar. Algunos Giftias son compañeros de vida de ancianos que no tienen a nadie más. Otros son figuras parentales para niños huérfanos, criados, llamados como si fueran hijos de sangre. Otros son amigos, parejas, confidentes. Y cuando el equipo de Terminal Service llega a la puerta, su misión es convencer a la familia de que entreguen voluntariamente a su ser querido, para que sea recuperado, sus memorias borradas, su personalidad reseteada y su nombre eliminado. El sistema es así: cuando un Giftia es recuperado, puede ser reinstalado como un nuevo sistema operativo, una nueva personalidad, un nuevo nombre, una nueva vida. La entidad con esos recuerdos y ese amor desaparece para siempre. El cuerpo sigue, el alma no. Los equipos de Terminal Service trabajan en pares, un humano llamado Spotter y un Giftia llamado Marksman. El Spotter se encarga de la negociación, la documentación y el apoyo emocional al propietario. El Marksman se encarga de la recuperación técnica del Giftia expirado. Es una división de trabajo que, si se piensa un momento, tiene algo profundamente perturbador: un androide siendo enviado a recuperar otro androide que está a punto de morir, como si la empresa quisiera que los Giftia también se acostumbraran a la idea de su propia mortalidad. Este es el universo en el que vive nuestro protagonista, un universo donde lo más que se parece a un ser humano tiene fecha de vencimiento impresa, donde el amor más genuino que existe viene con un contrato a plazo fijo, donde despedirse no es una posibilidad, sino una certeza programada. La historia comienza con un joven llamado Tatsuka Mitsugaki, 18 años, primer empleo, nervioso pero determinado. Tatsukasa acaba de reprobar su examen de ingreso a la universidad, lo que en Japón es prácticamente una catástrofe social, y consigue un trabajo en Psy Corporation, gracias a las conexiones de su padre.
padre, y no es el héroe típico del anime. No es particularmente inteligente, ni fuerte, ni carismático. Es simplemente un chico joven con una cantidad desproporcionada de empatía para el mundo que le tocó vivir. El primer día que entra al edificio corporativo, tiene un encuentro fortuito en el ascensor. Una chica de cabello plateado, recogido en dos colas, con ojos de un rojo suave y expresión distante. Está parada mirando a la nada, y mientras la mira, Tatsukasa nota que se le cae una lágrima por la mejilla. Ella no hace nada por limpiarla, simplemente está ahí, llorando sin saber que llora, o sin importarle que alguien la vea. Cuando se da cuenta de que Tatsukasa lo observa, la chica lo mira, ni sorprendida ni avergonzada, solo lo mira. Esa imagen, esa chica con lágrimas que no podía ser consolada, se queda grabada en Tatsukasa, y él mismo lo narra con una honestidad que desconcierta por su simplicidad. En ese momento, creo que ya me había enamorado de ella, sin siquiera saber su nombre. Tatsukasa es asignado al Terminal Service One, la oficina de recuperación de Giftia. Ahí conoce a sus compañeros, Takao Yamanobe, el jefe de selección, tranquilo y algo pasivo, Kazuki Kuwanomi, la encargada de campo, una mujer de carácter duro como el acero, que camina con una leve cojera, Michiru Kinoshima, una chica un año menor que Tatsuka, pero que actúa como su entrenadora, con esa energía de tsundere tan característica del anime, y varios Giftia del equipo, Constance, Sherry y Zack. Y luego entra al cuarto la chica del ascensor, sirviendo té. Su nombre es Aisla, una Giftia veterana, conocida en la industria como una de las mejores recuperadoras que ha existido, relegada a servir té desde hace tiempo, sin asignaciones en el campo, sin compañero, sin propósito aparente. El primer caso que enfrentan juntos es revelador. Una abuela llamada Chizu Shirohana se niega a entregar a su Giftia, Nina, a quien considera como su única familia, y esta escena es un microcosmos de toda la serie. La corporación llega a reclamar lo que técnicamente es suyo, y lo que se interpone no es la ley, sino el amor. Y algo que nos hace entender esto es la frase que se nos muestra en esta escena. Para ustedes puede que sea un artículo desechable, pero para mí es lo único que tengo. Esto le dice Chizu a Tsukasa, y esas palabras lo golpean como si fuera una patada de tierra. Eventualmente, con una paciencia y una delicadeza que define el carácter de toda la serie, el equipo logra que Chizu acepte. Nina misma pide ser retirada con dignidad, sin querer causar problemas a su abuela, y en sus últimas horas juntas toman el té, comen galletas y se dicen adiós con sonrisas que cuestan más que cualquier llanto. Y aquí vale la pena detenernos un momento, porque hay algo que Plastic Memories plantea desde el primer momento que se conecta directamente con la psicología del duelo. La diferencia entre una pérdida que se anticipa y una que llega de golpe. En psicología, el duelo anticipatorio es esa forma particular de dolor que experimentan quienes saben que van a perder a alguien antes de que ocurra. Esto puede ocurrir con enfermedades terminales, con diagnósticos devastadores, con despedidas que se programan, y una de sus características más paradójicas es que no hace la pérdida menos dolorosa cuando ocurre. Al contrario, a veces la hace mucho más compleja, porque la persona ha estado viviendo un dolor que todavía no tiene nombre, cargando una ausencia que aún no ha llegado. Chizu Shirohana no quería despedirse de Nina porque hacerlo era admitir que Nina era real y que perderla era una pérdida real. Negar la recuperación era su forma de negar la muerte, y esto es algo que todos los seres humanos hacemos de una u otra forma. Inventamos razones para no despedirnos, porque despedirse significa que lo que teníamos se acabó. Y otra de las preguntas que esta obra pone sobre la mesa es esta: ¿cuánto tiempo puedes posponer lo inevitable antes de que posponerlo te cueste más que despedirte? Tras esta recuperación exitosa, la obra nos muestra a Tsukasa intentando entender a Aisla en el trabajo y fracasando. Aisla comete errores, se resbala, cae y se equivoca en los momentos más inoportunos. Michiru lo regaña. Tsukasa absorbe las críticas con una paciencia que bordea la ingenuidad, y Kazuki, que observa todo desde su posición de supervisora, lo lleva a tomar algo después del trabajo y le dice, entre copa y copa, algo que suena a advertencia. Ella le dice, trata de entender a Aisla, tiene sus peculiaridades, pero aquí ocurre algo más importante. Tsukasa descubre, casi por accidente, que Aisla ha estado entrenando solo por las noches en las instalaciones de la empresa, buceando en una piscina profunda, practicando sus habilidades físicas de recuperación, trabajando en sus errores sin que nadie se lo pidiera. La imagen de Aisla nadando en ese tanque de agua azul, sola, en silencio, es una de las primeras veces que la obra nos muestra quién realmente es Aisla debajo de esa fachada inexpresiva. Alguien que se esfuerza ferozmente para no ser una carga, alguien que se castiga en silencio por sus propias limitaciones, y casi de inmediato descubrimos algo que más adelante nos golpeará emocionalmente. Uno de los compañeros le pregunta a Kazuki si ya le dijo Tsukasa cuánto tiempo le queda de vida a Aisla. La respuesta de Kazuki es evasiva, pero la pregunta ya fue hecha, y quien está mirando sabe que hay algo que Tsukasa todavía no sabe. En el Terminal Service existe una norma: los compañeros deben vivir juntos, es una medida práctica, deben estar disponibles en cualquier momento para responder emergencias, pero tiene implicaciones que van mucho más allá de lo logístico. Tsukasa se muda al dormitorio de Aisla, y Aisla, que en el trabajo al menos mantiene una comunicación funcional, en casa simplemente deja de hablar. Tsukasa llega, saluda, propone actividades, intenta romper el hielo de 1000 formas distintas, pero Aisla lo ignora con una eficiencia casi artística. No es hostilidad, es algo un poco más complicado. Es el silencio de alguien que no sabe cómo recibir cercanía sin entrar en pánico. Los compañeros de Tsukasa en la oficina, especialmente
Teru le dan consejos de dudosa utilidad sobre cómo conquistar a Isla. Hay un elemento de comedia ligera aquí, que la obra usa para aligerar lo que de otro modo sería demasiado pesado asumir ahora. Utsukasa prueba todo, y también fracasa en todo, hasta que un día Isla lo saluda de vuelta. Pero solo es eso, un buenos días, que Utsukasa recibe como si fuera un regalo de cumpleaños. Brinca alrededor del cuarto, incapaz de contener la emoción, y en esa reacción desproporcionada hay algo profundamente tierno. Utsukasa no espera grandes gestos de Isla, no necesita que ella lo deslumbre, le basta que exista en el mismo espacio que él sin construir un muro. Tras esto, la obra nos lleva a uno de los casos más emocionalmente complejos de la misma, la recuperación de Marcia, una giftia que crió solo a un niño llamado Souta Wakane, esto después de que sus padres murieran. Souta es lo que este mundo llama un niño androide, un menor huérfano creado por un giftia como figura paternal, y la relación entre Souta y Marcia es la de un hijo y una madre en todos los sentidos que importan. Cuando Tsukasa y Isla llegan para gestionar la recuperación de Marcia, Souta lo recibe con hostilidad. Tiene alrededor de 10 años y la ferocidad emocional de alguien que ya ha perdido demasiado. No crean nada de lo que les diga, les dice sobre Marcia, con ese tono de un niño que intenta convencerse a sí mismo de que no quiere lo que quiere. Insiste en que Marcia le mintió toda la vida, que sus recuerdos de sus padres y familias son fabricados, ilusiones programadas. Pero mientras Utsukasa hurga en los álbumes de fotos, mientras escucha los recuerdos de Marcia que comparte de sus caminatas juntos, sus comidas, sus momentos de cotidianidad compartida, va quedando claro que no hay nada de falso en esos recuerdos. Son exactamente lo que parecen, la historia de una familia inusual, sí, pero real, y Souta lo sabe, y precisamente por eso está furioso, porque va a perder a su madre, y el único mecanismo de defensa que encontró fue convencerse a sí mismo de que no la quiere. Souta es uno de los personajes más psicológicamente honestos de toda la obra, precisamente porque su comportamiento es reconocible para cualquiera que haya amado a algo que sabe que va a perder. La ira como mecanismo de defensa ante el duelo es uno de los fenómenos más documentados en la psicología clínica. Cuando el dolor es demasiado grande para ser sostenido directamente, la mente lo transforma, lo convierte en rabia, en cinismo, en negación. No me importa es muchas veces la traducción automática de me importa tanto que no sé cómo soportarlo. Souta no odia a Marcia, la ama con la intensidad que los niños pueden amar a sus madres, y ese amor, precisamente porque es tan grande, se convierte en algo inmanejable. La distancia que construye es una armadura que, como todas las armaduras, pesan muchísimo. La pregunta que hace la obra aquí, de forma implícita pero clara, es la siguiente: ¿es mejor pretender que no amamos para protegernos, o es ese fingimiento en sí mismo una forma de perder antes de que la pérdida llegue? Isla, mientras tanto, tiene su propia pequeña historia, intenta recuperar la capacidad de sonreír. En algún punto de su pasado, dejó de saber cómo hacerlo, y durante todo este tiempo la vemos practicando frente al espejo, con expresiones que van de lo cómico a lo inquietante, tratando de reconstruir algo que el dolor le quitó. Hay flashbacks breves de su relación pasada con Kazuki, que dura solo lo suficiente para hacernos entender que algo difícil lo separó. La recuperación de Marcia, que parecía que se resolvería en el arco emocional de Souta, se complica de forma catastrófica. Unos recuperadores ilegales, un mercado negro de recuperación de Giftia, secuestran a Marcia antes de que el Terminal Service pueda completar el proceso oficial. Todos en el Terminal Service 1 se ponen manos a la obra para hallar la localización de Marcia. Deben recuperarla antes de su fecha de expiración. Yamanobe, el jefe de sección, pide apoyo a su supervisor directo, y este llama a R-Security, una empresa de seguridad privada contratada por Side Corporation para estas situaciones en específico. Gracias a ellos, logran disminuir el rango de búsqueda a un distrito y acorralan a los secuestradores. Sin embargo, cuando entran a la habitación donde se suponía que tenía que estar Marcia, encuentran algo inesperado. El secuestrador está tirado en el piso, inconsciente, herido, como si le hubieran dado una paliza, y es aquí cuando los miembros del Terminal Service 1 temen que haya pasado lo peor. El jefe de escuadrón de R-Security va a ordenar a sus hombres que encuentren a Marcia y la batan, pero Kazuki, que tiene una relación peculiar con este hombre, debido a su pasado que pronto comentaremos, le pide que le den unos minutos para que ellos se encarguen. En primeras instancias, el hombre se niega, pero Kazuki, al hacerle ver su dolor de pierna, el hombre accede. Así, cuando el equipo finalmente la encuentra, Marcia ya no es Marcia, es un errante. El encuentro con una Giftia en estado errante es la primera vez que la obra nos muestra directamente lo que significa el fin de la vida útil sin recuperación a tiempo, y es aterrador, no porque la animación lo haga violentamente explícito, sino porque el horror es la naturaleza psicológica. Ese cuerpo que corre, que grita, que actúa con una fuerza sobrehumana, fue una persona, fue la madre de Souta, fue alguien que amaba y era amada. Lo que queda no es ella, es el recipiente vacío de lo que fue ella. Souta, que no debería estar ahí, se supone que estaba en casa, aparece en el momento más peligroso, algo que en ella reacciona, no sus recuerdos, no su conciencia, solo el reflejo de un vínculo que existió tanto tiempo que se quedó impreso después de que la persona desapareció, y después de eso lo lleva a un tejado. La situación se vuelve peligrosa. Isla intenta hacer la recuperación, pero es herida en el proceso, y cuando todo parece posible de resolver con tiempo, Utsukasa, con mucho miedo, pero con una gran valentía, dispara un arma, que en resumidas cuentas es como un virus informático que destruye todo el sistema del Giftia, y así Marcia es neutralizada.
explota, el cuerpo cae, y Souta, que miraba todo, tiene que procesar que la madre que amaba ya no existe. Hasta este momento, Utsukasa había logrado mantener cierta distancia emocional con su trabajo. Las recuperaciones eran tristes, sí, pero seguían siendo un protocolo humano. Despedidas, lágrimas, un final en paz. El caso de Marcia destruye esa ilusión para siempre. Cuando Utsukasa se enfrenta a una Giftia en estado errante, no está viendo a una persona que se va, está viendo el cadáver animado de una persona, un cuerpo que aún se mueve, que reacciona con el nombre de su hijo, pero que ya no contiene a quién fue. Eso no es una muerte digna, es una pesadilla. El terror que Utsukasa siente no es el miedo a ser dañado, es el terror a la disolución de la persona. Marcia le muestra en carne y hueso lo que le puede esperar a Isla si algo sale mal, y esa imagen es insoportable. El momento clave no es cuando dispara, sino los segundos previos a eso. En ese instante, Utsukasa sabe que no hay opción buena. Isla está herida, Souta está en peligro, y los de seguridad van a actuar. Solo existe la opción menos mala. Apretar el gatillo no le produce alivio, le produce vacío, y luego culpa. Una culpa irracional, pero real. Sabe que Marcia ya no existía, pero su corazón solo ve a un niño abrazando el cuerpo de su madre. Esa es la lección más dura. La recuperación no siempre es un acto de amor, a veces es un acto de violencia compasiva. Y queda una pregunta que Utsukasa no se atreve a formular, pero que late en cada una de sus acciones posteriores. ¿Seré capaz de hacer esto con Isla cuando llegue el momento? Y esa imagen, Isla con los ojos vacíos, Isla sin reconocerlo, se convierte en su peor pesadilla. 2 días después del incidente, la obra nos muestra a Isla inconsciente, en mantenimiento, y en sus sueños revive fragmentos de su relación con Kazuki, su antigua compañera, y específicamente el momento en el que Kazuki decidió disolver su asociación. En esos fragmentos se revela la causa de la ruptura, un incidente durante la recuperación del padre adoptivo Giftia de Michiru, que terminó con Kazuki perdiendo parte de su pierna, y con el Giftia siendo destruido por R-Security. Isla falló en apoyar a Kazuki de la forma que debía. La culpa de eso la carga Isla desde entonces, como un peso que nunca se alivió del todo. Cuando Isla despierta, lo primero que ve es a Utsukasa sentado a su lado. Lleva la noche entera ahí, no se fue, no se distanció. No encontró una excusa para no estar presente, simplemente se quedó. Y eso, para Isla, es algo que no sabe muy bien cómo procesar. Más tarde, cuando el mundo parece estar asentándose un poco, Utsukasa recibe una información que lo cambia todo. Isla tiene menos de 2 meses de vida útil. La cuenta regresiva que nadie le había dicho es ya casi su final. Su reacción es simple, directa, sin vacilación. En propias palabras de Utsukasa, dice: quiero estar con Isla hasta el final. Esta escena de Utsukasa declarando que quiere estar con Isla hasta el final toca algo que en la psicología se conoce como amor compasivo, la capacidad de elegir permanecer junto a alguien no a pesar de su vulnerabilidad, sino de alguna forma más profunda a causa de ella. Es una forma de amor que reconoce la finitud de las personas. Es lo que hacen las personas que acompañan a enfermos terminales sin huir, lo que hacen los padres de hijos con condiciones graves, lo que hacen los amigos que no abandonan cuando el otro está en su peor momento. Utsukasa tiene 18 años y tomó una de las decisiones más maduras que cualquier ser humano puede tomar. Elige estar presente cuando sería más fácil estar ausente. Pero también hay otro ángulo psicológico que la obra introduce aquí, es el de Kazuki. Kazuki, que abandonó a Isla cuando las cosas se pusieron difíciles, que tomó la decisión de disolver su asociación, esto para supuestamente protegerla. Kazuki es el espejo invertido de Tsukasa, la persona que eligió la distancia y que descubrió que la distancia también duele, solo que diferente. Y esa diferencia entre el dolor de haberse quedado y el dolor de haberse ido es uno de los temas más silenciosos y más poderosos que podemos ver aquí. Utsukasa lo sabe, Isla tiene semanas, y en lugar de desaparecer o paralizarse, toma una decisión que es, en su pequeñez doméstica pero muy valiente, la invita a salir. Utsukasa se prepara, se pone nervioso, trabaja de más los días previos y termina colapsando de agotamiento justo antes de la fecha. Sus compañeros hombres le dan consejos de diversa calidad sobre cómo hablarle a una chica. Por otro lado, Michiru y Eru toman a Isla por su cuenta y le dan instrucciones de cómo comportarse en una cita. Hay comedia, hay torpeza, hay esa clase de ternura que solo existe cuando dos personas que no saben muy bien cómo amarse se esfuerzan de todas formas. La cita ocurre, no es perfecta. Tsukasa se marea y hay momentos de silencio incómodo, pero también hay momentos de esa calidad particular de felicidad que solo existe cuando estás con exactamente la persona que quieres estar, haciendo algo absolutamente ordinario. Aún con estos momentos de distracción, deben seguir sus labores de trabajo, y su siguiente caso le presenta a Tsukasa algo que no había considerado: una propietaria que quiere que su Giftia sea recuperado e instalado con un nuevo sistema operativo, pero que también pregunta si existe alguna forma de que el nuevo Giftia conserve algunos recuerdos del anterior. La respuesta es no, siempre será no, pero la pregunta hace un eco que Tsukasa lleva tiempo evitándose pensar directamente. Luego aparece Andy, una Giftia enviada desde otro equipo, y Eru la reconoce. La llama Olivia, porque Andy en su vida anterior era Olivia, la mejor amiga de Eru. Olivia fue recuperada, reinstalada, y Eru existe como una persona completamente diferente con el mismo cuerpo. Olivia, la que fue su amiga, desapareció. Utsukasa observa a Eru procesar ese momento, y entiende algo con una claridad que duele. Cuando llegue el día de la recuperación de Isla, Isla desaparecerá. El cuerpo de Isla seguirá existiendo, pero la Isla
isla que sirve té con una sonrisa tímida, la isla que entrena sola a medianoche, la isla que empezó a decirle buenos días como si cada saludo fuera un pequeño regalo, esa isla no regresará. Y entonces invita a Aisla al carnaval, a ver los juegos artificiales, y le dice que la ama. Aisla lo mira congelada, pero le responde que no puede. El rechazo de Aisla es uno de los momentos más psicológicamente fuertes de toda la obra, y amerita detenerse un momento. Aisla no rechaza a Tsukasa porque no lo ama, lo rechaza porque lo ama demasiado, y porque ese amor la aterroriza. Su razonamiento, que se irá revelando más adelante en la obra, es el siguiente: si acepta sus sentimientos y construye una relación real con Tsukasa, le estará dando más cosas que perder cuando ella sea recuperada, le estará causando un dolor que se podrían evitar si simplemente mantiene la distancia. Desde la perspectiva de Aisla, el rechazo es un acto de amor, es el intento de proteger a la persona que ama del dolor inevitable que va a causar. Y aquí la obra hace algo muy preciso: muestran cómo los traumas del pasado deforman nuestra capacidad de poder amar en el presente. Aisla lleva consigo el peso del incidente con Kazuki, la persona a quien más quería se alejó de ella, aparentemente a causa de sus propias limitaciones. Ese abandono le enseñó que el amor que ella siempre da termina en daño, que quienes la quieren terminan pagando un precio por hacerlo. Entonces, ¿cómo responde Aisla a un nuevo amor? Rechazándolo antes de que pueda convertirse en otra historia de alguien dañado por su culpa. Y esto tiene un nombre en psicología, llamado comportamiento de evitación en el apego. Es el patrón de las personas que han sido lastimadas por el abandono o porque cargan con una culpa de haber lastimado a otros, que responden a la intimidad alejándose antes de que el alejamiento sea inevitable. Aisla no se aleja porque quiere, se aleja porque no sabe hacer otra cosa con el amor que tiene miedo de dar. El día después de la confesión rechazada, Tsukasa llega a trabajar convertido en una cáscara de sí mismo. No llora, no hace escenas, simplemente opera en un estado de anestesia emocional, que sus compañeros reconocen de inmediato, porque la imagen es casi cómica. Camina como un zombie, responde monosilbando y se le va la mirada al vacío. Michiru, que lo está observando, le pregunta directamente qué le pasa. Tsukasa le cuenta todo, y Michiru, que tiene sus propias cicatrices con los Giftia, porque ella también fue criada por uno, le dice algo que mezcla frustración y respeto. Está impresionada de que Tsukasa siga firme a pesar de saberlo todo, y le dice que va a estar de su parte. Aisla, por su lado, le confiesa a Michiru que sí tiene sentimientos por Tsukasa, que le palpita el corazón cuando lo piensa, que se siente confundida y asustada, y que precisamente por eso no puede estar con él, porque solamente le queda un mes. Y entonces Kazuki aparece en el departamento de Tsukasa, con una declaración que suena como una bofetada. Disuelve su asociación con Aisla de forma inmediata. A partir de ahora, trabajarán con compañeros distintos, sin explicación, sin contexto completo, solo la certeza de algo que acaba de romperse y el silencio que llena el espacio de lo que se fue. La disolución de la asociación se hace oficial. Tsukasa pasa a trabajar con Constance y Aisla vuelve a trabajar con Kazuki, su antigua compañera, por primera vez en 3 años, y lo que sigue funciona como una excavación. Va sacando capas de lo que cada uno de los personajes han estado enterrando. Kazuki trabaja con Aisla en la recuperación del Giftia llamado Sara, propiedad de un hombre llamado Antonio Horizon, un mafioso, aunque retirado, que quiso darle a Sara una vida lo más normal posible, y cuya solicitud final es que alguien sea amigo de Sara en sus últimas horas. Aisla acepta, y en ese proceso de acompañar a otra Giftia en su despedida, algo se mueve en Aisla. Mientras tanto, Kazuki observa a Aisla, y en algún punto dice algo que no esperamos de ella. Le dice que si sigue distanciándose de Tsukasa, va a cometer exactamente el mismo error que Kazuki cometió con ella hace 3 años. Va a dejar solo recuerdos malos, va a hacer que lo que pudo haber sido hermoso se convierta en una herida sin cierre. Eso es lo que yo hice, le dice Kazuki, y no voy a dejar que lo repitas. Aisla escucha, y por primera vez no tiene una respuesta preparada, no tiene un argumento de autoprotección, solo tiene los ojos llenos de lágrimas y la verdad de lo que siente debajo de toda esa armadura. Tsukasa, por su parte, le pide a Kazuki que lo reinstaure como compañero de Aisla. Kazuki le dice que lo piense, que hable con ella, y en ese momento Aisla aparece, y ante todos sus compañeros, Machiru, Cherry, Constance, Zack, todos, ella le confiesa a Tsukasa que lo ama. La oficina entera se derrite. Kazuki, la mujer de acero, tiene los ojos húmedos, Michiru también. Y tú que estás viendo esto, si tienes corazón, muy seguramente también. Son pareja oficial, con fecha de vencimiento, pero son pareja. La escena de la confesión de Aisla es tan poderosa no porque sea espectacular, sino porque es profundamente humana en su imperfección. No hay una gran música de fondo, no hay escenario cinematográfico, hay una sala de oficina con compañeros de trabajo tratando de no mirar, pero mirando de todas formas. Y en ese contexto cotidiano, Aisla hace la cosa más valiente que puede hacer alguien que lleva la muerte encima, elige el amor de todas formas. La psicología del apego, de la que ya hemos hablado anteriormente, nos habla de 2 tipos de valentía emocional: la valentía de protegerse, que construye muros y evita el dolor futuro a costa del presente, y la valentía de arriesgarse, que acepta la posibilidad de dolor a cambio de la posibilidad de plenitud. Aisla, durante toda la obra, había elegido la primera, pero en este instante cambia de elección, y lo que hace esta elección tan significativa es lo que la motiva. No es que Aisla ya no tenga miedo, es que decidió que ese miedo no iba a ser más grande que el amor. Hay una frase que Kazuki le dice, y que muchas veces nos llega a pasar en nuestra vida también: si te quedas callada, solo dejarás
más malos recuerdos. ¿Eso es lo que quieres para él? Esto, por ejemplo, lo podemos aplicar cuando no queremos visitar a alguien con quien estamos peleados, o algún familiar que está enfermo, un amigo que se irá a vivir a otro lado, o en muchos aspectos de nuestra vida que a veces vale la pena reflexionar 2 veces si te quedas callado y solo dejas malos recuerdos en las personas. La respuesta de Isla, implícita en su confesión, es no. No quiero dejarle solo el dolor de lo que no fue, quiero dejarle también la memoria de lo que fue real. Y eso, en su pequeñez, es una filosofía de vida completamente entera. Con Tsukasa y Isla ya como pareja oficial, los momentos tienen una textura particular que cualquiera que haya amado con plena conciencia de la pérdida reconocerá. Son días que saben a felicidad y a despedida al mismo tiempo. Días que se viven con una intensidad particular porque hay algo en el fondo que dice, aprovecha porque esto tiene un fin. Sus compañeros lo rodean con esa mezcla de alegría genuina y tristeza controlada que caracteriza a quienes saben lo que se avecina. Les regalan entradas al cine, vouchers para restaurantes, experiencias, como si intuitivamente entendieran lo que Tsukasa y Isla necesitaran. No son cosas sino momentos, memorias que se puedan llevar. Tsukasa busca activamente formas de sorprender a Isla, de hacerla sonreír de esa forma particular que ella tiene ahora, esa sonrisa que costó tanto y que vale tanto. Isla por su parte hace lo mismo. Ambos terminan cocinando juntos y al final del día Isla le deja leer su diario. El diario de Isla es el objeto que al principio de la obra le dio Tsukasa como manual de trabajo y que no le sirvió mucho. En esas páginas hay algo que Tsukasa no estaba preparado para encontrar, los pensamientos más íntimos de Isla, escritos con una caligrafía apretada y honesta, describiendo cómo fue cambiando su percepción en él, cómo fue reconociendo que lo que sentía tenía un nombre, cómo fue eligiendo quedarse a pesar del miedo. Esa noche, cuando Tsukasa ya duerme, Isla añade una nueva. La obra no nos muestra del todo, pero lo que sí muestra es el rostro de Isla mientras lo escribe, un rostro que ya no tiene miedo. Los días siguientes, Isla sabe que no puede escapar del inevitable. Por las noches, cuando Tsukasa duerme, llora, no de desesperación, sino de esa clase de tristeza quieta que no busca consuelo, porque entiende que no hay consuelo posible para algunas cosas, solo hay aceptación. De día, los dos mantienen la normalidad con una determinación que resulta casi heroica. Van al trabajo, hacen recuperaciones, se ríen de cosas pequeñas, se sientan juntos a comer, son, en todos los sentidos visibles, una pareja ordinaria. Y esa es de las cosas más extraordinarias de todo, elegir lo ordinario cuando el tiempo se está acabando. Elegir el desayuno compartido, la risa tonta, el silencio incómodo, no los grandes gestos, sino las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas son lo que queda después de que todo lo grande se fue. Lo que vemos aquí es lo que en la psicología existencial se llama vividez de lo finito. La paradoja de que la conciencia de la muerte, lejos de paralizarnos, a veces es lo que nos permite estar más completamente presentes. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, escribió sobre esto en El hombre en búsqueda del sentidos. El ser humano, cuando se enfrenta de frente a su propia finitud, muchas veces encuentra una capacidad de sentido y presencia que antes no tenía. La proximidad de la muerte no solo destruye, también revela. Tsukasa y Isla no evitan hablar de la recuperación, no fingen que no va a ocurrir, la integran en sus vidas cotidianas con una suavidad que requiere muchísima valentía. Y en esa integración hay algo que se parece mucho a la sabiduría. Tsukasa y Isla están sentados juntos en el balcón de su dormitorio compartido, tomados de la mano, mirando salir el sol. No hablan mucho, pero no necesitan hacerlo. Cuando el sol termina de salir, limpian el departamento juntos, cada cajón, cada rincón, como si al dejar el lugar en orden pudieran también poner en orden todo lo demás. Es un ritual, aunque no lo llamen así. Es una forma de cerrar algo que merece ser cerrado con cuidado. Pero aquí nos detendremos un momento y analizaremos lo que realmente está ocurriendo aquí. Isla no va a morir físicamente, su cuerpo seguirá ahí. Lo que está destinado a desaparecer son sus recuerdos, sus experiencias, todo aquello que lo convierte en la persona que es. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, la historia deja de sentirse tan lejana, porque aunque Plastic Memories sea una obra de ciencia ficción, hay personas en el mundo que han vivido algo muy similar. Por ejemplo, hace tiempo vi una película llamada Siempre Alice. La historia sigue a una mujer que desarrolla Alzheimer y se nos muestra paso a paso cómo la enfermedad va arrebatándole su memoria. Primero son pequeños olvidos, luego nombres, momentos, rostros y poco a poco aquello que parecía formar parte de su identidad comienza a desvanecerse. Pero quizás lo más doloroso no es solo lo que pierde Alice, es ver cómo su familia presencia este proceso sin poder detenerlo, ver cómo día con día, semana tras semana, la persona que conoces empieza a alejarse, aun cuando sigue sentada frente a ellos. Imagina la ansiedad de sentir que tu propia mente te está abandonando. Imagínate despertar cada mañana sabiendo que hay recuerdos que ya no volverán. Y ahora imagina a las personas que te aman observando todo esto desde afuera, impotentes. Evidentemente no es exactamente lo mismo que ocurre con Plastic Memories. La diferencia en el caso de Isla es que existe una fecha marcada en el calendario, una cuenta regresiva que todos conocen, mientras que en el Alzheimer el deterioro suele ser más progresivo e impredecible. Nadie sabe exactamente cuándo llegará cada pérdida, pero en el fondo ambas historias comparten algo profundamente humano. En las dos los recuerdos desaparecen, en las dos quienes rodean a esa persona sufren junto a ella, y en las dos existen el mismo miedo, el miedo de ver cómo alguien que amas deja de ser poco a poco la persona que alguna vez conociste. Por eso la historia de Isla duele tanto, porque detrás de los androides, de la tecnología y de la ciencia ficción hay una realidad que muchas familias se han enfrentado y seguirán enfrentando, una realidad que nos muestra que perder a alguien no siempre
siempre significa que esa persona haya muerto. A veces significa verla desaparecer lentamente mientras todavía sigue aquí. Llegan al trabajo antes de que nadie llegue. Kazuki los está esperando. Sin decir una palabra, le quita a Aisla su tarjeta de empleada y cuando Aisla intenta protestar, cuando intenta volver a su rutina, aunque sea un último momento más, Kazuki simplemente le dice lárguense. Y esas dos palabras, pronunciadas con una voz que suena más dura de lo que se siente, está todo el amor que Kazuki no sabe expresar de otra manera. Utsukasa y Aisla van al parque de atracciones, hablan, se dicen cosas, se ríen, lloran un poco y se dicen todo lo que necesitaban decirse, sin el peso de lo que no puede cambiarse, ni el resentimiento de lo que no se hizo antes, solo lo que es verdad. Cuando llega el momento, Aisla le dice para subir a la rueda de la fortuna. Llegó su momento, su hora de recuperación. Los ojos de Aisla antes de que comience, lo que le dice Utsukasa en ese último instante: gracias, fue bueno haberte conocido. Utsukasa carga a Aisla en sus brazos. Kazuki los está esperando, con la tarjeta de empleada de Aisla en la mano. Utsukasa se arrodilla frente a Kazuki y llora, sin contención, sin pretender que está bien. Es un llanto que lleva todo ese tiempo acumulándose. No es derrumbe, es entrega. Es la honestidad de alguien que amó completamente y ahora carga completamente con lo que el amor completo cuesta. El equipo lee las cartas que Aisla le dejó para cada uno de ellos. En esas cartas, Aisla habla de lo que aprendió en el Terminal Service One, que pensó que ese trabajo nunca podría ser satisfactorio, que arrancar memorias no podía tener un sentido, pero que las personas que le mostraron gratitud, que la trataron con dignidad, le enseñaron que sí lo tenía. Meses después, Utsukasa completa un entrenamiento de 9 meses en Psy Corporation. Regresa al Terminal Service One. Sus compañeros lo reciben con alegría genuina. Es primavera, las flores están afuera. Kazuki lo mira y le dice que tiene un nuevo compañero para él. Una puerta se abre y vemos como una Giftia entra. El anime no nos muestra completamente su cara, no nos dice su nombre, no nos dice si es o no es una versión reinstalada del cuerpo de Aisa, pero hay algo en la forma que Tsukasa la mira que contiene toda la historia. Y hay algo en la forma en la que ella parece detenerse, como si algo dentro de ella, no un recuerdo, sino algo más profundo que los recuerdos, le dijera que ese chico que tiene delante tiene un hombre que le importa. Y la obra termina ahí. El final de Plastic Memories es deliberadamente abierto en un detalle muy específico. No nos dice si esa Giftia es o no una reinstalación del cuerpo de Aisa, y esa ambigüedad no es un descuido narrativo, es la última pregunta que esta obra te hace. Si la nueva Giftia es un mismo cuerpo con un nuevo sistema operativo, ¿eso significa que es la misma persona? ¿Tiene sentido que Utsukasa la ame? ¿O sería amar a alguien que se parece a quien amaba, pero no lo es? Y aquí, la obra converge una de las preguntas más antiguas de la filosofía, el problema de la identidad personal. ¿Qué hace que una persona sea la misma persona a través del tiempo? ¿Los recuerdos, el cuerpo o alguna cualidad intangible que no podemos nombrar? Los seres humanos cambiamos tanto entre los 20 y los 50 años, en valores, en memorias, en percepciones del mundo. Hay filósofos que argumentan que somos literalmente personas distintas a través del tiempo, y sin embargo hay algo que persiste, algo que hace que quien fuiste a los 5 años y quien eres a los 40 se reconozcan el uno al otro. Plastic Memory sugiere que quizá los Giftia también tengan algo así, que hay algo en el patrón de las conexiones que forma una personalidad que deja una huella incluso después de haberse borrado, una resonancia que no es un recuerdo, pero que tampoco es nada. O quizá Tsukasa simplemente está aprendiendo a amar de nuevo, no a la misma persona, sino a la vida en su forma renovada. Cualquiera de las dos lecturas es válida, y cualquiera de las dos dice algo verdadero sobre los seres humanos. Plastic Memories es en esencia una historia sobre lo que hacemos con el tiempo que se nos da. No importa si ese tiempo es 81.920 horas como en los Giftia, o los 70, 80 o 90 años que los seres humanos solemos promediar. La ecuación es la misma. Tenemos una cantidad finita de tiempo, y la pregunta no es si se va a acabar, porque se va a acabar, sino qué decidimos hacer con él. La obra propone, a través de cada uno de sus personajes, distintas respuestas a esa pregunta. Kazuki nos muestra qué pasa cuando el miedo al dolor futuro nos hace alejarnos del presente. Tomó la decisión que creyó correcta, disolver su asociación con Aisla para protegerla, y vivió 3 años cargando con el peso de esa elección. Aisla nos muestra el proceso de alguien que aprendió a confundir el autoaislamiento con la generosidad. Creyó honestamente que alejarse de Tsukasa era protegerlo, y solo cuando Kazuki la confrontó con la cruda realidad de lo que ese alejamiento le haría, dejarle solo recuerdos de distancia, de rechazo, de frío, pudo ver que la verdadera generosidad era quedarse, era dejar que la quisieran aunque eso costara. Tsukasa muestra lo que es en apariencia simple, pero que en la práctica es extraordinariamente difícil: la decisión de no huir, de construir una distancia de seguridad emocional que los proteja de sentir lo que hay que sentir. Utsukasa es joven e inexperto y comete errores, pero hace una cosa de forma consciente a lo largo de toda la serie: elige quedarse, ya sea en la cama de hospital de Aisla, en el trabajo difícil, en la confesión rechazada o en el día de la recuperación. Siempre eligió quedarse, y en el contexto de una obra que habla de finitud, esa elección de quedarse es la respuesta más poderosa que puede darse a la pregunta de qué hacer cuando el tiempo se acaba. Y hay una última cosa que quiero decir antes de cerrar. Plastic Memories tiene una trampa que cualquier espectador atento puede detectar. Desde el principio sabes cómo va a terminar. La obra no te esconde la conclusión, te la pone de frente
exactamente en el primer momento. Es la información sobre los Giftia. En la cuenta regresiva del tiempo de Isla, no hay sorpresa en el final, solo la certeza creciente de lo inevitable. Y a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, duele cuando llega. Lo que la obra logra en sus mejores momentos es hacer que te olvides de lo que ya sabes. Te sumerge tan profundo en el presente de Tsukasa y Isla que la conocida conclusión queda suspendida en el fondo, como un rumor que preferimos no escuchar. Y cuando finalmente llega, no duele porque fuera inesperada, sino porque la has vivido junto a ellos, porque en los últimos momentos son de cierta manera también tu despedida. Eso es lo que hace la buena ficción con la tragedia. No te informa sobre el dolor, te hace sentirlo. Algo que se mueve en ti tiene que ver con tu propia vida, con tus propias pérdidas, con las personas que ya no están y con las que todavía están y a quienes tal vez llevas demasiado tiempo dando por sentadas. Los Giftia tienen 81.920 horas, los seres humanos tenemos un poco más, si tenemos suerte, pero a todos se nos acabará el tiempo algún día. La pregunta no es cuánto tiempo tienes, la verdadera pregunta es qué eliges hacer con ese tiempo.